Hola, bienvenido. Disfruta del contenido. No olvides suscribirte y activar la campanita, que se viene historia buena. Todo empezó un lunes cualquiera en Valencia. Marcos, un chaval sencillo de 30 años, estaba en la cocina preparando café como cada mañana. A su lado, Martina, su pareja desde hacía 2 años, hojeaba el móvil medio dormida, sentada en la mesa. Compartían un piso pequeño de alquiler, nada del otro mundo, pero lleno de tranquilidad. Entonces sonó el móvil de Marcos. Número desconocido, pero algo en su interior se encogió cuando vio quién llamaba. Era el abogado de su padre, don Diego. Respondió con voz serena, pero no duró mucho. Marcos, lo siento. Tu padre falleció anoche. Infarto fulminante. El funeral es mañana en la finca. Marcos se quedó congelado. Ni una palabra. Solo escuchaba el pitido del teléfono ya colgado. Sus manos temblaban. Y, sin saber cómo, rompió a llorar. Martina corrió hacia él. ¿Qué pasa? Mi padre ha muerto, logró decir, con la voz rota. Ella no dijo nada, solo lo abrazó fuerte. Marcos lloraba sin hacer ruido, como quien lleva demasiados años guardándose algo. Tengo que irme hoy mismo, murmuró tras unos minutos. Voy contigo, respondió Martina sin pensarlo. Y luego, intentando aliviar un poco el ambiente. Es una pena que nunca llegara a conocerle. Marcos soltó una sonrisa triste. Mi madre murió cuando era crío. Y él, nunca se recuperó. Solo quería que siguiera su negocio, que me quedara allí. Pero yo quería otra vida, y dejamos de hablarnos. Horas después, ya estaban en carretera. Martina conducía mientras Marcos miraba por la ventana, callado. No hacía falta decir nada. Al atardecer, cruzaron una verja antigua y el paisaje cambió por completo. Una finca inmensa, con campos hasta donde alcanzaba la vista, y al fondo, una casa que parecía sacada de una serie. ¿Este sitio era de tu padre?, preguntó Martina, sin poder ocultar la sorpresa. Marcos asintió. Lleva en la familia generaciones. Era su mayor orgullo. ¿Y por qué nunca me hablaste de esto? Porque yo no quería esto para mí. No quería acabar como él. Llegaron justo antes de que anocheciera. Varios trabajadores de la finca, ya mayores, salieron a recibirles. Algunos abrazaron a Marcos como si fuera su propio hijo. Él agradeció los gestos, pero sin alargar mucho. La casa estaba tranquila, grande, majestuosa. A Martina se le iluminaron los ojos. Caminaba por los pasillos como quien entra a otro mundo. Marcos notó que algo cambiaba en su forma de mirar. A la mañana siguiente, el funeral se celebró junto a una pequeña capilla rodeada de cipreses. Vecinos, antiguos empleados y amigos del padre se reunieron para despedirlo. El aire estaba cargado de respeto, y algo más que Marcos aún no lograba identificar. Y lo que él no sabía es que ese viaje lo cambiaría todo. La ceremonia fue sencilla, pero cargada de emoción. Pocos asistentes, antiguos trabajadores de la finca, vecinos del pueblo y un par de amigos de la infancia. Marcos, con la mirada fija en el ataúd de su padre, parecía más una estatua que una persona. A su lado, Martina no se separó en ningún momento. Mientras el cura hablaba del legado de don Rubén, el padre de Marcos, este no podía dejar de pensar en todas las palabras que nunca se dijeron. Los abrazos que nunca se dieron. Las visitas que postergó. Y ahora ya no había tiempo para nada. Cuando todo terminó, los presentes fueron invitados a la casa. El abogado de la familia, don Diego, esperaba en el salón principal con una carpeta de cuero. Todos sabían lo que venía. Marcos y Martina se sentaron en silencio. Las miradas se clavaban en ellos como cuchillos, curiosas, expectantes. Don Diego ajustó las gafas, respiró hondo, y comenzó a leer el testamento. Primero, temas menores, cuentas, propiedades pequeñas, donaciones a instituciones locales. Pero entonces, llegó el momento importante. El señor Rubén deja en herencia absoluta a su único hijo, Marcos, la totalidad de la finca El Encinar, sus cultivos, su ganadería, su flota de vehículos, almacenes y contratos activos con cadenas nacionales. La valoración total asciende a 137 millones de euros. Silencio absoluto. Hasta el leve tic de un reloj de pared parecía un trueno. Martina parpadeó, congelada. Intentó disimular, pero un brillo repentino se coló en su mirada. Solo fue un segundo.
Pero Marcos lo notó. Una chispa. Algo diferente. Algo nuevo. Ella le apretó la mano con dulzura. Tu padre confiaba en ti, Marcos, susurró, sonriendo. Pero él no respondió. Tenía la mente en otra parte. Porque eso no era solo una herencia. Era una carga. Un pasado. Un legado que no pidió. Y lo que ni él ni Martina sabían era que todo eso, apenas era el comienzo. Desde ese día, Martina empezó a comportarse de forma distinta. Más atenta, más presente, demasiado interesada. Preguntaba por los cultivos, los contratos, los trabajadores. De repente quería saber cómo funcionaba la ganadería, cuántas cabezas había, qué beneficios daba. Marcos no sabía si era admiración, o algo más. Pero estaba agotado. No tenía energía para analizarlo todo. Su cabeza era un torbellino, certificados, notarios, registros, obligaciones que nunca imaginó tener. Mientras tanto, Martina se ofrecía a ayudar con todo. Se mostraba más tierna que nunca. Siempre a su lado, como si ahora ella también formara parte de ese lugar. Y entonces, una noche, mientras cenaban en la cocina de la casa principal, ella lanzó la idea, como quien no quiere la cosa. ¿Tú crees que algún día nos casaríamos? Dijo, mientras jugueteaba con su tenedor. Lo dijo en voz baja, casi inocente. Pero sus ojos no se apartaron de los de Marcos ni un instante. Él la miró, sorprendido. Es solo una idea, añadió. Llevamos años juntos. Lo nuestro ya era fuerte antes de todo esto. Marcos no supo qué decir. Claro que le gustaba Martina. Estaba agradecido por cómo lo había apoyado esos días. Pero algo le rechinaba por dentro. ¿Por qué justo ahora? ¿Por qué ese interés repentino en todo lo relacionado con la finca? Esa noche, Marcos no durmió. Y no era solo por la tristeza. Era porque algo, muy dentro de él, empezaba a decirle que tenía que abrir los ojos. Y pronto. Los días siguientes al funeral fueron tranquilos, pero algo no cuadraba. Marcos no podía dejar de pensar en una cosa. Antes de este viaje, Martina nunca hablaba de casarse. Sus planes eran otros, viajar, crecer en su carrera, vivir sin ataduras. Pero desde la lectura del testamento, su tono había cambiado. Su forma de mirar también. Esa mañana, mientras preparaba café, Marcos tomó una decisión. Se sentó con Martina en la cocina y fue directo. Si vamos a casarnos, quiero que firmemos un acuerdo. ¿Prenupcial? Ella levantó las cejas, como si no hubiera escuchado bien. ¿Qué quieres decir con eso? Preguntó, intentando mantener la compostura. Solo que lo que es mío antes de casarnos seguirá siendo mío. Por precaución. Por claridad. Martina forzó una sonrisa tensa. ¿Estás insinuando que estoy contigo por la finca? Marcos negó con la cabeza, pero no se movió de su postura. Si lo nuestro es real, un papel no debería cambiar nada. Solo quiero evitar problemas más adelante. El ambiente se volvió frío. Martina se levantó, decepcionada. No me conoces. Esa actitud, solo pone muros entre nosotros. Marcos no respondió. Ni alzó la voz. Solo dijo. Si no te sientes cómoda, quizá deberíamos pensar mejor si casarnos es lo correcto. Ella lo miró unos segundos, y se fue sin decir más. Ese día apenas se dirigieron la palabra. Por la noche, Martina rompió a llorar. Nunca imaginé que pensarías eso de mí, dijo con voz quebrada. Marcos solo escuchó. Estaba agotado. No quería discutir. No quería perder la calma. A la mañana siguiente, Martina regresó, distinta. Se disculpó. Admitió que había reaccionado mal. Ahora lo entiendo, dijo. Lo firmo. Lo que importa es nuestro amor, no el papel. 2 semanas más tarde, se casaron en el ayuntamiento. Sin invitados. Sin flores. Sin fiesta. Solo 2 personas firmando un papel. Una pareja más entre muchas, aunque con una historia detrás que nadie más conocía. Martina no paraba de sonreír. Le apretaba fuerte la mano a Marcos. Podríamos mudarnos aquí. Tienes que gestionar todo esto, sería perfecto, sugirió. Marcos lo pensó. Tenía sentido. La finca necesitaba atención.
Él necesitaba conectar con su pasado, quizá entender a su padre. Así que aceptó. Unos días más tarde, ambos se instalaron oficialmente en la casa familiar. Todo parecía un nuevo comienzo. Pero solo lo parecía. El primer mes fue brutal. Marcos no daba abasto, reuniones con gestores, revisión de contratos, visitas a los cultivos, decisiones que no podían esperar. La finca era enorme. Y él era ahora el responsable de todo. A veces, en medio de los papeles y las llamadas, sentía que su padre aún estaba allí, juzgando en silencio desde alguna esquina. Martina al principio lo acompañaba a todo, pero poco a poco empezó a desentenderse. Ya no le interesaban los números ni las decisiones. Prefería pasear por la casa, opinar sobre cortinas, reformar la zona de la piscina. Deberías contratar a alguien para el papeleo, le decía a menudo. Tú deberías vivir mejor. Marcos solo asentía. No prometía nada. No tenía tiempo ni cabeza. Y entonces, llegó él. Un viernes por la tarde, cuando el sol caía detrás de los olivos, un hombre apareció en la entrada. Se presentó con una sonrisa. Buenas tardes. Me llamo Javier. Vivo justo al otro lado. Mi familia lleva generaciones aquí. Conocí a tu padre de lejos. Siempre admiré su trabajo. Marcos le estrechó la mano. No lo conocía. Pero algo en la forma en que Javier lo miraba le dio mala espina. Y en ese momento, sin saberlo, acababa de abrirse la puerta a un nuevo capítulo. Uno que lo enfrentaría a verdades que cambiarían todo. El viernes por la tarde, mientras el cielo se teñía de naranja, Javier volvió a aparecer. Esta vez traía una carpeta en la mano y una sonrisa afable. Vengo a darte el pésame, dijo. Supe lo de tu padre. Quería darte la bienvenida como nuevo propietario. Marcos lo invitó a pasar. Preparó café, y hablaron un rato de la zona, de las lluvias, de la vendimia. Pero pronto Javier fue al grano. Siempre estuve interesado en una parte de esta finca. Y pensé, quizás ahora sea buen momento para presentarte una oferta. Abrió la carpeta y deslizó unos papeles sobre la mesa. Números, cifras, informes. Ofrecía más de 50 millones por una sección importante del terreno productivo. Marcos ni lo pensó. Gracias, pero no está en venta. Javier no pareció sorprendido. Entiendo perfectamente. Tu padre tampoco quiso vender nunca. Admirable postura, dijo, con una sonrisa que parecía ensayada. Se marchó igual que llegó. Cordial. Educado. Inofensivo. O eso parecía. Unos días más tarde, volvió. Martina notó la visita. ¿Quién era ese? Preguntó con curiosidad. Marcos resumió, un vecino, una oferta, y una negativa rotunda. Martina no dijo mucho entonces. Pero el tema no tardó en resurgir. ¿Y si lo piensas otra vez? Le dijo días después. Es una fortuna, Marcos. Podríamos viajar, invertir, vivir sin estrés. Marcos la escuchaba en silencio. Tu padre lo soportaba porque era de otra época, insistía. ¿Tiene sentido que tú sigas cargando con esto? Pero él no cedía. No es solo tierra. Es historia. Es mi familia. No tienes por qué vivir atado al pasado, dijo ella con suavidad. Evolucionar también es valiente. Pero Marcos no cambiaba de opinión. Nada se vende. Punto. Lo que realmente encendió las alarmas fue la tercera visita de Javier. Ese día, venía más relajado. Contó chistes, historias del pueblo, alguna anécdota de cuando su padre aún estaba vivo. Todo parecía inocente, hasta que soltó algo que congeló a Marcos por dentro. Como dijiste tú el otro día, a veces lo más valioso no se ve, pero se siente. Era una frase exacta. Una que Marcos había dicho durante la cena. En voz baja. Solo a Martina. Se le erizó la piel. Pero no dejó que se notara. Cambió de tema, sonrió, y cuando Javier se fue, se quedó sentado en silencio. Y ahí, conectó los puntos. No era casualidad. No era intuición. Era una certeza. Javier sabía cosas que solo Martina podía haberle contado. Minutos después, Martina entró en la sala con una sonrisa. Ese Javier me parece encantador. Educado, simpático.
Marcos la observó en silencio. Hemos tomado café largo rato. ¿Has cambiado de opinión sobre la venta? Él negó con la cabeza. Sigo pensando lo mismo. Ella rió. Eres más terco que una mula. Vamos a dar un paseo, te vendrá bien. Salieron juntos. Pero Marcos ya no estaba del todo ahí. Su mente repetía la escena, palabra por palabra. Y por primera vez, no ignoró esa voz interior. La confianza ciega se rompió. No haría acusaciones, no aún. Pero observaría. Escucharía. Y esta vez, con los ojos abiertos y el corazón alerta. Porque lo que antes parecía un simple conflicto sobre tierras, empezaba a tener otro color. Y quizá, los verdaderos riesgos, estaban dentro de la casa. Martina siempre decía que necesitaba tiempo para ella, para respirar. A menudo se escapaba al pueblo vecino, un sitio tranquilo, con cafés bonitos y tiendecitas artesanales. Pero ahora, esas escapadas empezaban a tener otro significado. Y Marcos, estaba a punto de averiguar por qué. Martina decía que necesitaba desconectar. Le encantaba el pueblo de al lado, sus calles tranquilas, sus tiendas pequeñas, los cafés con tartas caseras. Marcos nunca le puso pegas. Confiaba en ella. ¿Por qué no iba a hacerlo? Mientras él pasaba los días entre reuniones y cultivos, ella decía que pasear por ese pueblo la ayudaba a mantener el equilibrio. Nunca le preguntaba con quién iba, ni cuánto tardaba. Nunca tuvo motivos para desconfiar, hasta que los tuvo. Una tarde, varias semanas después de la última visita de Javier, Marcos recibió una llamada inesperada. Era uno de los mayores proveedores de la región, con quien trabajaba tanto su finca como la del propio Javier. Pidió hablar con él, en persona. En privado. Se reunieron discretamente en la parte trasera de uno de los almacenes. El proveedor fue directo. Estuve en la finca de Javier cerrando un pedido. Y, vi algo que me pareció importante que supieras. Marcos lo miró con el ceño fruncido. Vi a tu mujer allí, dijo. Y no parecía una visita de cortesía. Se abrazaban. Se besaban. Como una pareja. Marcos sintió que el suelo se abría. ¿Estás seguro? Preguntó con voz tensa. Lo estoy. Lo grabé. Pensé que era mejor que lo vieras con tus propios ojos. El proveedor sacó el móvil, abrió la galería, y le mostró el vídeo. Marcos se quedó helado. Allí estaba Martina. Riéndose, abrazada a Javier. Sin esconderse. Sin miedo. Como si no le debiera explicaciones a nadie. Como si aquello fuera lo normal. Todo encajaba. Las escapadas al pueblo. Las frases sueltas. Las visitas de Javier. No salía a despejarse. Salía, a estar con él. Marcos respiró hondo, le dio las gracias por el vídeo y se fue. No dijo ni una palabra más. Sintió rabia. Decepción. Pero sobre todo, vergüenza. No solo por la traición, sino por haber confiado tan ciegamente. Sin decirle nada a Martina, llamó al abogado. Le pidió que preparara los papeles del divorcio de inmediato. El acuerdo prenupcial seguía vigente. Cuando todo estuvo listo, solo esperó el momento. Martina regresó al atardecer, feliz, hablando de un pastel de manzana increíble. Marcos la escuchó en silencio. Luego le entregó un sobre. Ella lo abrió. Frunció el ceño. ¿Esto qué es? Preguntó, medio riendo. Los papeles del divorcio, respondió Marcos, sin levantar la voz. Martina se rió, como si fuera una broma. Pero la sonrisa duró poco. Marcos tomó su tableta. Reprodujo el vídeo. Martina lo vio, y se quedó pálida. Primero intentó negarlo. Luego rompió a llorar. Luego suplicó. Dijo que había sido un error. Que estaba confundida. Que en realidad, le amaba a él. Marcos escuchó todo en silencio. Y cuando ella terminó, respondió con una sola frase. Firmaste que no tendrías ningún derecho sobre lo mío. Ha llegado el momento de cumplir tu palabra. Se levantó y concluyó con firmeza. Quiero que te vayas de esta casa antes de que acabe el día. Salió sin mirar atrás. Así terminó lo que empezó como un matrimonio, y acabó como una traición cuidadosamente disfrazada. Pero Marcos no se detuvo ahí.
Con pruebas en la mano, inició una demanda contra Javier por interferencia en el matrimonio. No por venganza. Por justicia. El caso era delicado. Pero las grabaciones, los testigos y el vídeo eran más que suficientes. Su abogado preparó una estrategia sólida. Demostró que Javier no solo se entrometió sentimentalmente, sino con un objetivo claro. Desestabilizar a Marcos. Ganarse su confianza. Y comprarle la finca a cualquier precio. Pero no lo consiguió. Y ahora, por primera vez en toda la historia, no era Marcos quien debía dar explicaciones. El juicio fue claro. El tribunal reconoció el daño causado. No solo emocional, sino también económico. Marcos había sido manipulado, traicionado y utilizado. La sentencia fue contundente, indemnización de 6 cifras a su favor. Un mensaje claro para quienes creen que pueden jugar con la confianza ajena sin pagar el precio. Pero Javier no encajó la derrota con dignidad. Ser expuesto ante todo el pueblo, perder dinero, reputación y poder, le ardía por dentro. Y esa rabia le nubló el juicio. Una noche cualquiera, mientras la finca dormía en silencio, Javier cruzó la valla trasera con 2 empleados de confianza y 2 garrafas de gasolina. Su objetivo, el granero antiguo. Un edificio lleno de historia. Un símbolo de la familia Benavent. Quería destruirlo. Vengarse. Hacer daño donde más dolía. Lo que no sabía, era que Marcos ya había instalado cámaras por toda la finca. No por desconfianza. Por precaución. Porque sabía que las raíces, también se protegen. Las cámaras captaron todo. La alarma silenciosa se activó. Y la patrulla local llegó en menos de 10 minutos. Cuando llegaron, Javier estaba con la cerilla en la mano. Intentando quemar un siglo de historia, y firmando su final. Fue arrestado allí mismo. En flagrante delito. Intento de incendio, allanamiento, sabotaje. Las noticias volaron. En la radio, en los cafés, en los móviles del pueblo. Y entre quienes leyeron los titulares, estaba Martina. Ella recibió el mensaje de un viejo amigo. Su nombre y el de Javier aparecían en redes, grupos de WhatsApp, e incluso en un reportaje de la emisora local. Arrestado en pleno acto. Vecino influyente detenido por venganza pasional. Martina sintió que todo se venía abajo. Javier no era el plan B. Era el plan A. El atajo que creyó seguro. El futuro cómodo por el que lo había arriesgado todo. Y ahora, estaba entre barrotes. El día que Marcos le mostró el vídeo y los papeles del divorcio, supo que no había vuelta atrás. Ese mismo día, fue Adrián, un trabajador leal de la finca desde la época de Rubén, quien la ayudó a hacer las maletas. La acompañó hasta la estación. Martina no miró atrás. Fingía fortaleza, pero por dentro estaba rota. Sabía que había perdido. Volvió a la ciudad, a casa de sus padres. Un piso modesto, sin ascensor. La misma habitación donde creció, ahora con cajas viejas y un colchón fino. Se sentó en la cama y se quedó mirando la pared durante horas. La mujer que soñaba con lujo y comodidad, ahora hacía cola para entrevistas de trabajo básicas. Sin pareja. Sin dinero. Sin respeto. Tengo que empezar de nuevo, repetía en su cabeza. Un mantra que dolía. Martina había apostado todo por algo que no le pertenecía. Y perdió. Persiguió brillo, y acabó vacía. Marcos, en cambio, siguió de pie. Como un roble. Firme, discreto, sereno. Con las raíces bien hundidas en su tierra. Cuando pasó la tormenta, él seguía ahí. Sin venganzas. Sin gritar. Solo con la calma de quien sabe que el tiempo pone a cada uno en su lugar. Martina cosechó lo que sembró, ambición, ilusión y ego. Marcos cosechó lo que cultivó, respeto, justicia y paz. Al final, el hombre que ella creyó demasiado sencillo. Demostró que su silencio era su mejor estrategia. Porque hay personas que no necesitan hacer ruido para ganar. Solo necesitan esperar y actuar cuando llega el momento justo. Gracias por ver este vídeo. Si te ha gustado, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna historia. Nos vemos en la próxima.